me gustaría hablarte acerca de la paciencia y el mensaje se llama Espera con paciencia. Mira al que tienes al lado y dile: espera con paciencia. Espera con paciencia. Muchas veces pasamos por alto este fruto del Espíritu, pero me gustaría hoy hablar. Creo que el Señor va a hablar muy fuerte, muy alto a nuestros corazones. ¿Qué tal si en esta mañana preparamos nuestros corazones para recibir la palabra del Señor? Señor y Padre bueno, gracias por tu palabra. Gracias porque tú eres bueno, Señor. Y Padre, queremos en esta hora, Señor, encender nuestro corazón en expectativas y que nuestro espíritu esté receptivo, que nuestro entendimiento esté abierto, para que en esta hora, Señor, tu palabra pueda caer en nuestras vidas y hacer lo que solamente el poder de tu palabra transformadora puede hacer en nuestras vidas, Señor. Espíritu Santo, llénanos, transfórmanos, ministranos a través de tu palabra en esta mañana, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Hoy me gustaría iniciar con el libro de los Salmos, capítulo 40. Voy a pedir que porfa me lo proyecten. Vamos a leer, o nos vamos a centrar en los 3 primeros versos, en los 3 primeros versículos. Y dice la palabra de Dios: pacientemente esperé a Jehová. Quiero que nos detengamos un momento. A través de este salmo nos damos cuenta de que el salmista ha tenido una experiencia de una intervención de Dios a su favor. ¿Ok? Hasta ahí estamos todos claros. Nos damos cuenta, aprendemos, podemos ver que él ha tenido una experiencia, ha podido experimentar una intervención de Dios a su favor. Y él dice cuál fue la clave para ver la respuesta y la bendición de Dios en su vida. Y empieza diciendo: pacientemente esperé a Jehová. Esperar con paciencia. Qué difícil, ¿no? Esperar y además con paciencia. Es complicado, ¿no? ¿Sí? Aquí todos tienen un máster en esperar con paciencia. Ok. El mensaje no es para esta iglesia, entonces. Si hay algo difícil en este tiempo, precisamente es esperar con paciencia. En un tiempo donde todo va tan acelerado, en un tiempo donde todo va a una velocidad, con tanto aceleramiento, donde todo es rápido, donde todo tiene que ser instantáneo, esperar pacientemente se hace complicado. Pero la espera de este hombre no era cualquier cosa. Sigue diciendo la palabra. Dice: y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo. ¿De dónde? Del pozo de la desesperación. O sea, el salmista estaba esperando, pero se encontraba ¿dónde? En un pozo de desesperación, en un tiempo ya difícil, en un hoyo donde tenía una urgencia, una desesperación. Y sigue diciendo: del lodo cenagoso, una arena movediza, donde cuanto más te mueves, en lugar de salir, más te hundes. Y dice: puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. ¿Cuántos de los que están aquí hoy tienen una respuesta pendiente de parte de Dios a algunas de las oraciones que han hecho? Vamos, solo esos pocos. ¿Cuántos aquí tienen oraciones, respuestas pendientes a oraciones que han hecho? Levanta tu mano si es así, levanta tu mano, seamos honestos. Ok, todos tenemos alguna. Y nos preguntamos: ¿por qué tardará la respuesta? Nos encantaría que Dios nos respondiera inmediatamente, que Dios nos respondiera instantáneamente, poder tener la respuesta a nuestras inquietudes y a nuestras oraciones lo antes posible. Pero ¿por qué el Señor tardará en su respuesta? ¿Qué gana Dios con tardar en responder? ¿Por qué tarda si sabe que lo necesito? Y yo creo firmemente que la espera no se trata de que Dios no quiera respondernos inmediatamente. Creo que más bien se trata de lo que Dios tiene que trabajar en nosotros para que el fruto del Espíritu salga a relucir en los tiempos de mayor desesperación.
Porque no se trata de dar frutos solamente en los momentos en que las cosas van bien. Hemos hablado de que en estos 3 bloques de proceso, de propósito y de producir fruto, no se trata de que abandono un bloque para empezar con el siguiente, abandono el otro para... No, esto sucede, estos 3 bloques, hay un momento en nuestras vidas, por no decir casi todas nuestras vidas, donde seguimos en los procesos de transformación del Señor en nuestras vidas, donde seguimos cumpliendo el propósito en tanto y en cuanto estamos siendo procesados, y donde necesitamos producir más fruto, mucho fruto de parte del Señor, aquello que permanece. Pero mientras estamos siendo procesados, mientras estamos cumpliendo el propósito de Dios en nuestras vidas, y mientras producimos fruto. Creo firmemente que la espera no se trata de que Dios no quiera respondernos inmediatamente. Creo que más bien se trata de lo que Dios tiene que trabajar en nosotros para que el fruto del Espíritu salga a relucir en los tiempos de mayor desesperación. Estoy seguro de que si el Señor supiera que la respuesta inmediata a tu oración te va a hacer bien y que iba a cumplir su propósito en ese momento, entonces el Señor te daría la respuesta en ese momento. De hecho, vemos como hay respuestas que sí llegan rápido. Porque el Señor sabe que si de verdad va a venir bien y esto va a cumplir el propósito que tiene que ser cumplido para ese tiempo, entonces el Señor sí responde rápido. Pero no sucede eso con la mayoría de nuestras oraciones. Y en muchas ocasiones tenemos que esperar y esperar con paciencia. Por eso hay ocasiones en las que podemos ver que sí, somos respondidos rápido, pero sin embargo no siempre es esto así. Hay muchísimas ocasiones en las que la respuesta a nuestra oración requiere espera. Ahora, nuestro Dios es un Padre que nos da lo que necesitamos cuando lo necesitamos, no cuando nosotros pensamos que lo necesitamos. ¿Se entiende? Nuestro Dios es un Padre, es un papá que nos da lo que necesitamos cuando Él sabe que de verdad lo necesitamos y no cuando nosotros a nuestro criterio pensamos que lo necesitamos. ¿Cuántos aquí son papás y mamás? Bien. ¿Y dónde estaban ayer? Es broma. Ayer tuvimos un desayuno de padres increíble. Fue un tiempo increíble. Y tengo que decir que este lugar estaba lleno de mesas de desayuno y fue un tiempo precioso donde fuimos edificados. Y ojo, hay un continuará, porque vamos a seguir dándole continuidad a todo esto en tiempo edificante. Ahora, ¿cuántos aquí aman a sus hijos? Ok, creo que un papá o una mamá que ama a sus hijos intenta siempre dar a sus hijos lo que necesitan, ¿sí o no? Intenta suplir sus necesidades. Y si sabes que tu hijo tiene una necesidad, intentas cubrirla, de hecho, a la mayor brevedad posible, ¿sí o no? ¿Verdad que en muchas ocasiones decimos, bueno, cuando es una necesidad, no una necedad? Cuando es una necesidad, no un capricho, ¿verdad? Intenta uno cubrirla si está en un tiempo de necesidad. Intenta cubrirla, intenta suplirla a la mayor brevedad posible. Ahora, nadie es perfecto aquí. Ninguno de los que estamos aquí es perfecto. Todos tenemos nuestras limitaciones. No tenemos todas las soluciones, pero seguramente si tuviéramos todas las soluciones, querríamos dárselas a los niños, a los hijos, ¿verdad? Lo antes posible. Y estamos hablando de necesidades, repito, no de necedades, no de caprichos. Y de pronto nos encontramos con Dios que nos hace esperar. El Padre por excelencia y nosotros sus hijos. Y como que eso es desesperante muchas veces en nuestras vidas, ¿verdad? Tener que esperar. Pero quiero decirte algo, estoy seguro de que Dios está deseoso de contestar nuestras oraciones. Él está presto para hacerlo, yo eso lo creo firmemente. Y estoy seguro de que como hijos nos gusta ser respondidos. ¿Sí o no? ¿A cuántos aquí les gusta ser respondidos? Estoy seguro de que nos gusta ser respondidos, pero intento pensar en cómo debe ser para el Señor respondernos. Intenta no mirar tú te contigo. Intenta ver el corazón del Señor. Intento pensar cómo debe ser para el Señor respondernos, y creo que Él como Padre, estoy seguro de que se goza cuando nos gozamos al recibir una respuesta, cuando estamos anhelando una respuesta de parte del Señor y la recibimos con gozo. Yo estoy seguro de que el Padre
se goza. ¿Cuántos aquí disfrutan darle regalos a sus hijos? ¿Verdad? ¿Y la cara de tus hijos cuando reciben el regalo? ¿Verdad? Bueno, a mí me encanta dar regalos. Me encanta más dar que recibir, de hecho. Y cuando veo la cara de las personas a las que le estoy dando un regalo, a mí me emociona. Y a veces me anticipo a las fechas en las que tendría que dárselo, nada más por ver la cara de las personas, ¿verdad? Pero quiero que entiendan lo siguiente. Yo estoy seguro de que Él se goza cuando recibimos con gozo sus respuestas. Creo que conmueve su corazón cuando obedecemos y aceptamos la voluntad del Señor, si la respuesta que Él nos da quizá no es la que esperábamos recibir. Creo que prepara algo precioso. Creo que el Señor prepara algo precioso para los que, no entendiendo algunas de las respuestas del Señor, simplemente no le cuestionan, sino que entienden que todo lo que Dios hace es perfecto, que Él nos ama como nadie nos ha amado y que Él actúa a nuestro favor. Creo que es imposible comparar el amor que nosotros podemos llegar a tener por el prójimo o por nuestros hijos en comparación con el amor que el Señor nos tiene a nosotros. Y estoy seguro de que Dios quiere responder tus oraciones. Estoy seguro. Así como estoy seguro de que cuando nos toca esperar, no es que el Señor está jugando con nosotros, sino que Él está cuidando de nosotros. En ocasiones hay un riesgo en las oraciones que son respondidas de forma instantánea, de forma rápida. Y lo vamos a ver ahora. Pero el Salmo 40, versículo 1, lo que estamos viendo, el texto dice: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Mira la escena. Esperando con paciencia, estando en medio de un pozo de desesperación, esperando con paciencia en un lodo cenagoso, en medio de una arena movediza, en un pantano donde por más esfuerzo que haces por salir, lo único que consigues es hundirte más. Esperar con paciencia estando en un pozo de desesperación, a mí me suena, humanamente hablando, completamente ilógico. Esperar con paciencia en un pozo de desesperación, como decía ayer el pastor, ¿habéis visto este emoticono en el que le explota la cabeza, verdad? Es completamente, humanamente hablando, es tan difícil que la pieza ahí te encaje. ¿Por qué esperar pacientemente la ayuda de Dios si Dios puede responder inmediatamente? Y me doy cuenta de que muchas veces los desesperados somos nosotros. Iba a decir, mira al que tienes al lado y dile desesperado, pero mejor no. Dios se toma su tiempo para todo. Esto me encanta. ¿Alguna vez has pensado que Dios mira desde la eternidad? De que si hay alguien que tiene un cuadro completo, si hay alguien que tiene una perspectiva de todo, es el Señor. Dios se toma su tiempo para todo. Para el Señor un día son 1000 años y 1000 años es un día. Y el Señor te dice, espera un día. Dios se toma su tiempo para todo. Dios no tiene prisa. Y a veces tenemos que reconocer que nuestra desesperación no necesariamente es una urgencia. ¿Has entendido esto? En ocasiones nuestra desesperación no necesariamente es una urgencia. En ocasiones nuestra desesperación no necesariamente es un peligro para nuestra vida, porque Dios está en control de absolutamente todo. Es más, me atrevo a decir, a lo mejor suena un poco fuerte, me atrevo a decir que hay un tipo de desesperación que es real, pero hay otro tipo de desesperación que puede ser el resultado de nuestra inestabilidad emocional. Cosas que tú sientes que estás en el lodo, tú sientes que estás ahí en ese lodo cenagoso, que estás en ese pozo de desesperación, y cuando lo hablas con otro te dice, pero por eso estás desesperado. Pero si yo he pasado cosas peores. ¿Alguien le han dicho eso alguna vez? Es más, te estás ahogando en un vaso de agua. ¿Sí o no?
Porque claro, no todos tenemos la misma capacidad de aguante, o en ocasiones no haber pasado antes por una situación como la que estamos pasando y no saber que se puede salir de ahí. Pero para el que ya salió, de alguna forma dice, bueno, esto es parte de la vida. Entonces el problema es que nosotros somos en muchas ocasiones los que estamos desesperados, así como en ocasiones la gravedad de las situaciones pan comido para otros. El salmista entonces dice que cuando él esperó pacientemente en medio de ese pozo y en medio de ese lodo, en medio de su desesperación, el Señor oyó su clamor. Y en el versículo 2 dice, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Y me encanta lo que hace después el Señor. Puso mis pies sobre peña, es decir, me afirmó. Y enderezó mis pasos. Enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo. Y yo creo firmemente que si Dios hubiera sacado al salmista inmediatamente de la situación en la que estaba, si el salmista no hubiera llegado a la desesperación como llegó, si Dios le hubiera respondido de forma instantánea al punto de que él no necesitara desarrollar paciencia, fruto del Espíritu, es muy probable que cuando el salmista hubiera recibido la respuesta, no se habría dejado afirmar sobre la roca, no habría dejado que el Señor enderezara sus pasos, no habría dejado que Dios enderezara sus caminos, no habría cambiado su vocabulario con un cántico nuevo. El resultado de esperar pacientemente en el Señor fue que le dio la oportunidad a Dios de obrar, de trabajar. El resultado de esperar pacientemente en el Señor fue que le dio la oportunidad al Señor de obrar. La paciencia es un fruto del Espíritu que ha de ser manifestado en nosotros. Y a veces pasamos la paciencia por alto. A veces la tenemos en poco. Sabemos que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Pero a veces como que la paciencia la sacamos de ahí. Porque todos los días paciencia se va y se marchó. La paciencia es un fruto del Espíritu, ya ha de ser manifestado. Pero cuando el fruto del Espíritu es manifiesto en un lugar, estamos abriendo la puerta a una manifestación gloriosa del poder de Dios. Y te lo repito, cuando el fruto del Espíritu es manifestado en nuestras vidas y es manifestado en un lugar a través de nuestras vidas, estamos abriendo la puerta a una manifestación gloriosa del poder de Dios. Y yo creo que el Espíritu Santo de Dios viene a manifestarse en este lugar en el nombre de Jesús. Porque tenemos que ser una casa que lleva, que porta, que da, que saca a relucir el fruto del Espíritu. Espera con paciencia. Espera con paciencia. Y repito, espera con paciencia, porque nuestro Dios es fiel. Hoy lo hemos cantado. Y cuando Dios obra en la vida del salmista, lo saca. Por fin no me quites el texto. Lo saca, lo afirma sobre roca, endereza sus pasos y pone en su boca un cántico nuevo. Algo que probablemente no habría sucedido si el salmista no llega a estar en ese pozo de desesperación. Ahora, la Biblia dice que a los que amamos a Dios, todas las cosas que nos ayudan para bien. Algo que aprendemos cuando estudiamos el caso del que hablamos del salmista es que Dios no ve solamente la respuesta, sino lo que la respuesta podría causar. Dios no ve solamente la respuesta, sino lo que podría suceder si Él respondiera instantáneamente. Y es que cuando nosotros nos enfocamos en lo que yo quiero, en la respuesta que yo necesito. Pero Dios, que sus pensamientos son más altos, son más grandes y más anchos, sus caminos son más anchos que los nuestros. Él está viendo qué pasará cuando venga la respuesta, qué va a suceder cuando Él dé la respuesta. Normalmente nosotros pensamos en el beneficio inmediato de las respuestas de Dios, pero Dios mira el beneficio a largo plazo. Una respuesta inmediata podría ser una bendición al instante, pero podría impedir los propósitos de Dios en tu vida a largo plazo. Y el consecuente fruto.
Hebreos capítulo 6, versículo 12. Mira lo que dice la palabra: a fin de que no os hagáis perezosos. En Costa Rica hay muchos perezosos, pero osos perezosos. El animalito, ¿verdad? A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la ¿qué? Por la fe y la paciencia heredan las. A muchos nos gustan las promesas, pero no nos gusta tanto. A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. ¿Qué se necesita para heredar las promesas? ¿Qué se necesita para heredar las promesas? Fe y paciencia. Ambos, fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Pero entonces hago otra pregunta. Si yo tengo fe, y el Señor sabe que yo tengo fe, porque el Señor es omnisciente, el Señor todo lo sabe, todo lo conoce, ¿sí o no? Entonces, si yo tengo fe, y el Señor sabe que tengo fe, ¿para qué necesito la paciencia? ¿Por qué tengo que ser paciente si el Señor sabe que ya tengo fe? Muchos piensan, mi fe debería resultar en que Dios actúe instantáneamente. Cuidado. Error. Vuelve a empezar. La verdadera fe se muestra con la paciencia. La verdadera fe se muestra con la paciencia. Se demuestra con la paciencia. Dios sabe si tienes fe o no, pero Dios quiere que tú sepas si tienes fe o no. Y la verdadera fe permanece en la espera, se muestra, permanece en la espera, se muestra en la paciencia, en la tranquilidad de que Dios tarde o temprano va a actuar a mi favor. Mi impaciencia podría ser falta de fe. Pero algunos dicen, pero bueno, que si Dios sabe que tengo fe, porque Dios lo sabe, si Dios sabe que tengo fe y que voy a estar tranquilo y que voy a estar confiando en Él y que voy a estar paciente, pues entonces saltémonos ese paso y que me conteste en este momento, que me conteste ya, porque el Señor ya sabe que yo voy a estar paciente. Pero volvemos a lo mismo, normalmente vemos el beneficio inmediato de una respuesta, pero Dios no ve solo la respuesta, sino lo que la respuesta podría provocar a corto, medio y a largo plazo. Hebreos capítulo 10, versículo 35 dice: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria. Eso sí que es necesario. Porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Otra vez. La paciencia es necesaria, porque en la desesperación demostrarás si estás dispuesto a hacer la voluntad de Dios o no. En el pozo de la desesperación, en el lodo cenagoso, demostrarás con paciencia si estás dispuesto o no a hacer la voluntad de Dios. En el tiempo de dificultad, en este espacio que existe entre la oración y la llegada de la respuesta, en todo ese periodo serás tentado a tomar caminos incorrectos. Mientras esperas la respuesta de Dios, desde que tú clamas hasta que el Señor responde, serás tentado a tomar atajos equivocados, a tomar caminos incorrectos, a romper principios por causa de la desesperación. Pero dice Hebreos, es necesario que seas paciente y cuando venga la tentación en el momento de la espera, para que quiebres principios, para tomar atajos equivocados, para tomar caminos incorrectos, que cuando tú seas tentado a claudicar entre dos pensamientos, el fruto sea que tú permanezcas firme haciendo la voluntad de Dios, permaneciendo en Él, pero no se queda ahí. Al que permanece firme haciendo la voluntad de Dios, obtiene la promesa. Obtiene la promesa. Toda promesa está condicionada a la obediencia. Toda promesa está condicionada
a la obediencia. Y quizá dices, pero ¿por qué Dios me tiene que condicionar a la obediencia? Porque muchas veces seguimos, ¿verdad?, haciéndonos ese tipo de preguntas. Pero ¿por qué Dios me tiene que condicionar a la obediencia? Porque sabe que la obediencia te ayudará a disfrutar, te ayudará a hacer buen uso y bendecirás tu vida cuando venga la respuesta. Si Él manda la respuesta o cumple la promesa sin exigirnos obediencia, la misma bendición nos puede matar. Señor, sácame de la pobreza, dame riquezas. Si el Señor te diera riqueza de golpe porrazo, a lo mejor el día de mañana ni llegas a buscarle. Y la misma bendición aparente que tú estás pidiendo, que tú dices que necesitas porque estás desesperado, podría llegar a matarte. Si Él manda la respuesta, cumple la promesa sin exigirnos obediencia, la misma bendición nos puede matar, nos puede sacar del camino, nos estorba para cumplir el propósito de Dios. Por eso es necesaria la paciencia. Recibir lo que Dios ha prometido requiere obediencia, requiere hacer la voluntad de Dios. Ahora pregunto, ¿es fácil hacer la voluntad de Dios? Es fácil hacerla cuando se nos facilita. Pero cuando estás en el lodo cenagoso, venga, vámonos al lodo a ver si es fácil. Cuando estás en el pozo de la desesperación, en medio de una situación difícil, no hay nada fácil. Y ahí es donde se muestra la verdadera obediencia. Y si obedecemos al Señor, Él cumplirá su promesa. La paciencia prueba nuestra verdadera obediencia. Dios sabe si le vamos a obedecer o no, pero Él quiere que tú lo sepas. Dios sí sabe si le vamos a obedecer o no. Y tú a lo mejor dices, no, yo lo voy a obedecer. Y resulta que cuando el Señor te pone a prueba, ay, ¿cómo está costando obedecer al Señor? Se ha puesto buena la cosa. Es más, es probable que como Dios sabe que no estás preparado para obedecer, Dios espera que estés preparado para cuando venga la respuesta tú obedezcas. Para que cuando venga la respuesta, Dios espera. Estás en un proceso, tienes que cumplir el propósito. Y Dios espera que tú estés preparado para que cuando venga la respuesta, tú le obedezcas. Porque Dios no quiere que tú te pierdas sus propósitos para tu vida. Él quiere para ti una vida donde el fruto es manifiesto. Por eso necesitamos producir fruto. Y más fruto y mucho fruto. Dios no ve solo la respuesta, sino lo que una respuesta instantánea podría provocar. Ahora, uno se hace esta pregunta también. ¿Y qué podría estar viendo Dios en el tiempo de espera? Es decir, ¿qué podría ser peligroso si responde de forma instantánea? Porque estamos diciendo, Dios no solo ve la respuesta, sino lo que una respuesta instantánea podría producir, ¿sí o no? Pero entonces, ¿qué está viendo Dios que una respuesta instantánea podría producir? ¿Cuál es el peligro? Y quiero mencionarte algunos de estos peligros. Podemos verlos ahí en la palabra. Pero son peligros que podemos correr si no se manifiesta el fruto del Espíritu en nuestras vidas, si no esperamos con paciencia. Tres peligros que correríamos si Dios respondiera ya. Y el primero de ellos es no estar lo suficientemente no estar lo suficientemente procesado para recibir la respuesta que Dios nos quiere dar. Recuerda que Dios va más allá de lo que podemos pensar o imaginar. Como vemos en el Salmo 40, pacientemente esperé a Jehová y Él me afirmó, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. El resultado de esperar es que Dios trabajó en la vida del salmista y el fruto es, el Señor me afirmó, puso mis pies sobre peña, sobre la roca y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. ¿Cuántos anhelan esto? Yo lo anhelo, yo anhelo que el Señor me afirme,
que me afirme y yo pueda decir: permanezco y me afirmo y estoy sobre la roca en el nombre de Jesús. Enderezas tú, Señor, mis pasos. Y pon en mi boca cántico nuevo. Por eso Dios nos procesa, porque nos prepara para que la respuesta nos afirme, para que la respuesta enderece nuestros pasos, para que la respuesta haga cambiar tu cántico de angustia y de lamentación por un canto de gloria, de alegría, de gozo, de esperanza y alabanza a nuestro Dios. Dios aprovecha nuestros tiempos de espera para procesar nuestra vida. Abraham fue procesado, José fue procesado, David fue procesado. Todas estas historias son increíbles. Nos encanta, las vemos en la palabra y dices: wow, yo quiero vivir cosas así. Claro que sí, pero ¿estás dispuesto a pasar los procesos que tuvieron que pasar para vivir esas cosas? No, Señor, de gratis. Los procesos que tuvieron que vivir fueron tremendos y difíciles. El mismo pueblo de Israel fue procesado antes de entrar en la tierra prometida. Dios podría haberlos sacado de Egipto y en unos cuantos días haberlos introducido en la tierra prometida. Literal, en 11 días. Podía haberlo hecho. Y que hubieran entrado. Pues tuvo un tiempo de espera de 40 años. Dios pudo haberlo llevado haber llevado a Israel de Egipto a la tierra prometida en unos pocos días, pero Él no lo hizo de forma instantánea, no respondió de forma rápida, porque Dios traía un plan de preparar a su pueblo para la bendición que les habría de dar. De hecho, muchos no estaban preparados para entrar. Una generación que se quedó ahí. Porque si Dios te bendice sin estar preparado, te alejas de Él. Si Dios te bendice sin estar preparado, te alejas de Él. En muchas ocasiones, si Dios te bendice sin estar procesado, podría resultar para mal. No es el objetivo de Dios, pero por nuestra naturaleza, por la lucha que enfrentamos, por los ataques del enemigo, podríamos convertir la bendición de Dios en una maldición para nuestras vidas. Mira lo que dice Deuteronomio, capítulo 8, versículo 2 en adelante. Dice: recuerda cómo el Señor tu Dios te guió por el desierto durante 40 años, donde te humilló y te puso a prueba. ¿Está hablando de quién? Del pueblo de Israel. Recuerda cómo el Señor tu Dios te guió por el desierto durante 40 años, donde te humilló y te puso a prueba para revelar tu carácter y averiguar si en verdad obedecerías sus mandatos. Dice: sí, te humilló permitiendo que pasaras hambre y luego alimentándote con maná, un alimento que ni tú ni tus antepasados conocían hasta ese momento. Lo hizo para enseñarte que la gente no vive solo de pan, sino que vivimos de cada palabra que sale de la boca del Señor. Esto me encanta, porque muchas veces decimos: no solo de pan vivirá el hombre, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Mira el proceso que hay detrás. A lo mejor ahora cuando lo dirás con mayor entendimiento. Dicen: todos esos 40 años, la ropa que llevabas puesta no se gastó. Qué fuerte, 40 años. La ropa que llevabas puesta no se gastó y tus pies no se ampollaron ni se hincharon. O sea, en medio de todo ahí estaba aquí. Ten por cierto que así como un padre disciplina a su hijo, el Señor tu Dios, aquí tenía un trato personal con Israel, ¿verdad? El Señor tu Dios te disciplina para tu propio bien. Como diríamos algunos, agüita. La razón de la tardanza es que Dios quería revelarles su carácter. Dios quería revelarles su carácter. En el tiempo de espera sale el verdadero carácter. Por eso es donde el fruto del Espíritu tiene que ser trabajado. Y el cristiano no puede estar enojado. En el tiempo de espera sale el verdadero carácter. La tardanza probaría la obediencia del pueblo de Israel,
pero enseñarles que no solo, o sea, para enseñarles que no solo de pan vivirá el hombre, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios, iba a requerir espera. Y para como padre enseñarles disciplina por su propio bien. Porque el Señor al que ama disciplina. Y Él es nuestro papá. Entonces, papás, mamás, disciplinemos también cuando debe ser, porque la palabra misma de Dios nos lo enseña. Y si el Señor al que ama disciplina, y Él sí que ama, ¿se me entiende? ¿Cómo vamos a comparar nuestro amor con el amor del Señor? ¿Cuánto más nosotros debemos seguir su ejemplo? Jesús mismo dijo: esto mismo que yo hago, vosotros hacedlo también. Sed imitadores de mí. Fíjate, Hebreos capítulo 5, versículo 8, mira lo que dice. Dice: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Está hablando de Jesús. Está hablando de Jesús. Hebreos 5 dice que Jesús, la parte humana de Jesús, porque Jesús se hizo hombre. Pero ojo a esto, Jesús fue 100% Dios y 100% hombre. Jesús no dejó de ser Dios cuando estuvo aquí. Ahora, lo que sí se despojó de su divinidad, no se aferró a su gloria como cosa, no fue una excusa o como algo a lo que aferrarse, ¿verdad? Y vivió como un hombre, padeció como un hombre, porque la Biblia dice que ahora Él es poderoso para socorrer a los tentados, en tanto y en cuanto Él fue tentado según nuestra semejanza, pero sin pecado. Lo hizo para vencer a Satanás como hombre. El primer hombre, Adán, ¿qué hizo? Lo había perdido todo. Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El segundo Adán, el hombre. Y en esta parte humana de Jesús, porque Jesús fue hombre, dice Hebreos que Jesús, por lo que padeció, aprendió obediencia. Vino a ser autor de eterna salvación para nosotros. Qué fuerte. Hay respuestas cuyas bendiciones son más grandes de lo que pudiéramos estar preparados para manejar. Hay respuestas cuyas bendiciones son más grandes de lo que pudiéramos estar preparados para manejar. Por eso espera con paciencia. Deja que el Señor trabaje. Deja que el Señor te siga procesando. Tú estás pensando en algo pequeño y Dios, ¿quién entenderá su mente? ¿Quién será capaz de descifrarla? Sus pensamientos no son los nuestros. Él está pensando algo más grande. Tú pides algo a corto plazo, pero Dios que mira desde la eternidad, dice: no, tiene que esperar, porque esto que Él piensa que es para hoy, yo quiero bendecirlo para vida eterna. Abraham tenía 75 años cuando Dios le dijo que tendría un hijo. Es decir, Dios le dijo: viene el hijo de la promesa, cuando tenía 75 años. Y yo me imagino a Abraham recibiendo la noticia en ese momento, viendo a Sara, ya mayorcita, ya bastante mayorcita, muy mayorcita. La carrocería, ¿verdad? No era la misma. Y yo me imagino que Abraham en algún momento vería a Sara y diría: mi mujer estará como para parir. Pero ahí no acaba la historia. Ojo, pocos saben esto. Con 75 años recibe Abraham la promesa. Pero el hijo de la promesa, ese del que está hablando, no vino hasta 25 años después, cuando Abraham era un jovencito de 100 años. 25 años de espera. En medio, a los 86, Agar, Ismael. Pero Isaac no llegó. Y eso por no esperar con paciencia. Porque Sara dijo: ay, es verdad, ¿verdad? Pero ojo al dato. 25 años después, ahí estaba Sara pariendo. Abraham es el padre de la fe. Y Dios le dijo: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. La promesa de Abraham está cumplida ahora. Somos benditas las familias de la tierra, los hijos de Dios por medio de Jesucristo. ¡Aleluya!
somos benditos. Es que no sé si no te explota de gozo el corazón, la cabeza y entero explota. Porque es impresionante. A día de hoy estamos viendo el cumplimiento de la palabra de Dios y eso nos tiene que llenar de fe y de paciencia para esperar que las promesas de Dios van a ser cumplidas, que Él va a responder. Pero Dios tuvo que preparar a Abraham durante 25 años. Y la fe de Abraham estaba tan preparada que cuando Dios le dijo: sacrifícame, entrégame a tu hijo, él dijo: vale, porque yo sé que aún si muere Dios me lo puede regresar. José, entre su sueño, ese sueño que tuvo y que tantos problemas le trajo con sus hermanos, y llegar a la casa del faraón, tardó 13 años. Jacob estuvo 20 años trabajando con su suegro. Hay un meme donde aparece un hombre llorando así y una mujer frente a él y pone: cuando te das cuenta de que la que hay debajo del velo es Lea. ¿Verdad? 20 años estuvo trabajando con su suegro. Moisés 40 años en el desierto apacentando ovejas. Porque no sé si os acordáis, no hablo de los 40 años que estuvo en el desierto con todo el pueblo de Israel. No. Los 40 años previos, donde Dios le preparó para entonces sacar al pueblo de Israel de Egipto. Y estuvo 40 años apacentando ovejas. Cuando huyó después de haber empujado a aquel egipcio y haberlo matado, y salió por patas. Pero es que, ¿sabes qué? Moisés tuvo que ser trabajado y procesado también por el Señor, porque él era el hijo de la hija del faraón, o al menos el ahijado de esta mujer, ¿verdad? Entonces él tenía un estatus, él era yo soy el hijo de la hija del faraón. Y el Señor le tuvo que procesar, le tuvo que bajar 40 años al desierto a apacentar ovejas. David tardó 14 años desde que lo ungieron como rey. Desde que lo ungieron como rey, porque primero fue ungido, 14 años desde que lo ungieron como rey. Ojo, y todo lo que pasó. Porque en medio de todo esto, dice que hubo un momento en que él estaba en el Adulam y que estaba en aquella cueva. Dice otro momento en el que incluso se tuvo que hacer pasar por loco. Dice que la baba le caía por la barba para que Saúl, que le estaba persiguiendo, no le matara y que no le reconocieran. Y ya había sido ungido como rey. 14 años esperó hasta que fue proclamado, hasta que tomó el trono. En todo ese tiempo Dios les estaba preparando. Y quiero decirte que si estás, y recibe esto, iglesia, en el nombre de Jesús, quiero decirte que si estás en un tiempo de espera y te has preguntado: ¿por qué tarda tanto? ¿Por qué tarda tanto? Yo creo y declaro en el nombre de Jesús que algo grande se trae Dios contigo. Y el fruto que se va a manifestar en tu vida y en este lugar va a ser para su gloria. No un fruto que se desvanece, no un fruto que cae a la mínima de cambio, sino fruto, más fruto y mucho fruto que permanece en el nombre de Jesús. En segundo lugar, otro riesgo. El primer riesgo era el más rápido, bueno, si queréis que sea el más rápido puede serlo también, pero era el más amplio. Segundo, corremos el riesgo de no valorar la bendición de Dios. Corremos el riesgo de no valorar la bendición de Dios cuando su respuesta es inmediata. El primero, hemos dicho, necesitamos ser procesados, porque a veces no hemos sido lo suficientemente procesados como para recibir. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Corremos el riesgo también de no valorar la bendición de Dios, este segundo punto, cuando la recibimos instantánea, porque lo que se recibe fácilmente no se valora. Lo que recibes así, no se valora. En el tiempo de la espera, Dios nos hace valorar las cosas. Cuando las cosas se consiguen fácilmente, tenemos la tendencia de no darles el valor correcto. Y Dios quiere que valores lo que te da. Dios quiere que valores lo que te da. Nota del día: Dios quiere que valore lo que me da. Darle valor a la bendición de Dios nos hace más agradecidos.
La espera, la paciencia nos hace ser agradecidos. La espera nos hace más dependientes de Dios. Porque Dios sabe que separados de Él nada podemos hacer. ¿Cuántos saben esto? En Juan 15 precisamente donde lo dice, porque separados de mí nada podéis hacer. Y cuando tú estás clamando y clamando y clamando, y pasa el tiempo y sigues clamando, y pasan los años y sigues clamando, y estás en el pozo pero sigues clamando, casi te hundes pero sigues clamando, Dios está diciendo: este cada día es más dependiente de mí. Dios nos hace dependientes de Él, porque separados de Él nada podemos hacer. La espera nos hace misericordiosos con otros, porque tú sabes cuando otro está en la misma situación que tú pasaste y muestra misericordia. La espera nos hace empáticos. Si ya pasaste por ahí, tienes empatía con el hermano, le ayudas, le tiendes una mano. La espera nos hace generosos. Aprendemos a compartir con otros las bendiciones que Dios nos da por gracia, porque de gracia hemos recibido y de gracia nosotros damos. Si cuando yo estoy hablando de la palabra bendición, si cuando yo estoy hablando de la palabra promesa, o si cuando estoy hablando de la palabra fruto, tú lo que estás pensando es en dinero, puedes salir, borrar eso de tu mente y volver a entrar, porque entonces hay algo mal ahí. Estoy hablando de bendiciones espirituales de toda clase, que son las que de verdad son necesarias. Y tercer y último punto: una respuesta inmediata podría impedir, y ojo, los dos primeros puntos están relacionados con nosotros. El primer punto: a veces no estamos lo suficientemente procesados para recibir. Segundo punto: si recibimos demasiado rápido, somos nosotros los que no valoramos la bendición que viene de Dios. Pero el tercer punto tiene más que ver con el Señor, porque una respuesta instantánea podría impedir que Dios se glorifique como Él quiere glorificarse. No como nosotros pensamos que debe glorificarse, sino como Él quiere glorificarse. ¿Y quiénes somos nosotros para cuestionar cómo debe Él glorificarse? Por lo tanto, una respuesta inmediata podría impedir que Dios se glorifique como Él quiere glorificarse. Ahora, quiero hacer una pregunta y me gustaría toda vuestra sinceridad y participación. ¿Cuántos en este lugar queremos que Dios sea realmente glorificado en toda la tierra? Amén. Dice la Biblia que en los postreros tiempos toda la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios, así como las aguas cubren la mar. Ahora, una respuesta inmediata, una respuesta instantánea podría impedir que Dios se glorifique como Él quiere glorificarse. Yo no sé tú, pero yo quiero que Dios se glorifique en mi vida y a través de mi vida como Él quiera, no como yo. Como a Él le plazca, no como yo. Dios quiere glorificarse, y cuanto mayor sea la espera, mayor se glorificará. Más se va a glorificar. Vamos a verlo en la palabra. Capítulo 11 de Juan. Avisan a Jesús de que Lázaro, su amigo, al que ama, está enfermo. Lázaro, el amigo de Jesús, está enfermo. Juan 11, versículo 4. Imagínatelo, ¿vale? Está Jesús. Jesús recibe la noticia: Lázaro, su amigo, está enfermo. Y entonces, versículo 4 dice: oyéndolo Jesús, es decir, recibe la noticia, dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para... Estamos hablando de que Dios se glorifique como se tiene que glorificar. Dice: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Dice: llamaba Jesús a Marta, a su hermana María y a Lázaro. Cuando yo, pues, que estaba enfermo, ¿qué hizo Jesús? Fue corriendo para allá. ¿Es lo que dice? Cuando yo, Jesús, que Lázaro estaba enfermo, salió corriendo. No, ¿qué es lo que dice? Cuando yo, pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Jesús dijo: no se movió. Es más, Jesús dejó que Lázaro muriera. ¿Cómo te quedas? Fíjate lo que dice en el versículo 11, que es donde Jesús ya 2 días después toma la decisión de ir para allá. Dice: dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme,
mas voy para despertarle. Los discípulos pensaron, y esto, escuchen un momento. Los discípulos pensaron que Jesús hablaba de que estaba dormido en sueño Lázaro. Pero necesito que entiendas esto. Jesús lo que estaba diciendo en realidad es que está muerto, que se ha muerto. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme. Ahí lo que está diciendo no es duerme de en sueños. Eso fue lo que los discípulos interpretaron, pero no. Aquí lo que está diciendo es que se ha muerto. Dice: me voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar, ¿qué? Del sueño. Y el versículo 14 y 15 dice: entonces les dijo claramente que Lázaro ha muerto. Ya ahí a los discípulos que no estaban viendo las segundas de Jesús, ahí, que ha muerto. Se lo dice claramente: ha muerto. Y ellos pensaron, claro, ellos lo que estaban pensando era eso, que dice: y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Me encanta. ¿Quién era el necesitado en esta situación? A nuestro criterio, Lázaro, ok. Sus hermanas probablemente, ¿no? Que estaban ahí en el pozo de la desesperación. ¿Y Jesús en quién está pensando? ¿En Lázaro? ¿Está pensando en las hermanas en ese momento? Está pensando en los discípulos, efectivamente. Él quería glorificarse a vista de sus discípulos por la gran tarea que les iba a encomendar después. Jesús quería que vieran su gloria. Pero Jesús no solamente estaba pensando en los discípulos, sigue la historia. También pensaba en las hermanas de Lázaro. Marta, que Martita traía lo suyo. Martita estaba ahí pinchando. Y María, que era más, pero también entre era como, Ahora lo vamos a ver. Versículo 21. Llega Jesús y el recibimiento de Marta. Acordaros, Marta. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero no te quedes ahí. Versículo 32. Aquí llega María. ¿Verdad? María, por favor, siguiente versículo 32. El 32. Uy, a cámara lenta y todo. Esto es bueno. Es maravilloso, es grande. Ok, para ponerle suspense a la cosa, ¿verdad? Oh, vaya, gracias, ahora sí que sí. Ok, vamos a ello. Dice María, entonces ahora sí, María. Y está María, o sea, no es Marta, pero María viene con la misma pregunta. Al final, diferentes formas, pero es la misma pregunta. Cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Entonces Jesús se iba a glorificar a ojos de los discípulos, pero Jesús estaba pensando también en las hermanas de Lázaro. Se iba a glorificar a ojos de Marta y de María. Pero entonces saltamos al versículo 37, porque ¿saben lo que pasa? Que Jesús no pensaba solamente en los discípulos, Jesús no pensaba solamente en Marta y en María. Lázaro da igual, porque Lázaro ahí está, ¿verdad? Pero quiero que veas en el versículo 37, dice, porque está pensando ya en aquellos que iban a estar por ahí, en aquellos judíos, fariseos, religiosos, que iban a andar con el chisme santo. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego, el ciego del que hablábamos hace unas semanas de nacimiento, ¿os acordáis de él? Dice, no podía este que abrió los ciegos al ojo, que abrió los ojos al ciego, que abrió los ojos al ciego, haber hecho también que Lázaro no muriera. Y Jesús, yo me imagino Jesús pensando en ese momento: ya se ha puesto la guindilla del pastel. Cayeron los discípulos, cayó Marta, María, y ahora todos estos judíos, fariseos, religiosos, todos van a ver mi gloria. Jesús estaba preparándolo para que todos
ellos vieran su gloria. Entonces van al sepulcro, a donde ya habían dejado a Lazarito. Por fin van a donde está Lázaro. Y dice el versículo 39, ahí, ahora sí, cámara rápida. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, otra vez Martita. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Entonces el Señor, que ya huele mal, que ya lleva 4 días ahí, que ya se está descomponiendo. Y en el versículo 40, más adelante, otra vez a cámara lenta para darle suspense, Jesús le dijo: no te he dicho, y esto es lo que nosotros necesitamos escuchar hoy, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Yo creo que Marta en ese momento dijo: ya me callo, Señor, ¿verdad? No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Iglesia, y el Señor manifestó su gloria. Dice más adelante que habiendo orado dijo: Lázaro, Lázaro, sal fuera. Y dice que el que había muerto salió. Pero mira el resultado en el versículo 45, más adelante. Dice: entonces muchos de los judíos, versículo 45 por favor, dice: muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que Jesús hizo, creyeron en Él. A ver si me lo pueden poner, porque ahora ya no deja. Ok, muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús. La gloria del Señor fue manifiesta, y fue manifiesta también, ¿para qué? Para salvación, para que aquellos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que había sucedido, la gloria de Jesús manifiesta, creyeran en Él. Cosas que no habrían sucedido si la respuesta hubiera sido rápida. Ni los discípulos habrían visto la gloria de Dios, ni María, ni Marta, ni los judíos, fariseos, religiosos habrían visto a Jesús glorificarse, y no habrían creído muchos en Él si Jesús hubiera llegado a toda prisa cuando escuchó la noticia de que Lázaro estaba enfermo y lo hubiera sanado como sanó a muchos otros. Pero aquí ya no se estaba hablando de sanidad, aquí se estaba hablando de un milagro de resurrección. Y escucha lo que Dios habla a tu corazón en este día una vez más, y recíbelo, iglesia, en el nombre de Jesús. Si Dios no te ha respondido todavía, espera con paciencia. Acuérdate el título del mensaje: espera con paciencia, porque Él está preparando el terreno para una mayor gloria en medio de lo que tú estás pasando en este tiempo. Él está preparando el terreno para una mayor gloria en medio de lo que tú estás pasando en este tiempo. Nos acordamos del ciego de Juan 9 cuando estábamos hablando hace un par de semanas. Él era ciego de nacimiento. Los discípulos le preguntaban a Jesús, ¿os acordáis? Señor, ¿quién pecó? ¿Pecó él? ¿Pecaron los padres? ¿Por qué está enfermo? Pues, ¿nos acordamos? Estaban buscando el porqué para todo esto. Y de hecho podemos entender por la palabra que este ciego de nacimiento no era un niñito, sino que ya tenía su edad, por el hecho de que hay un momento en el que llaman a los padres para ver qué explicaciones pueden dar los padres, y los padres dicen: no, bueno, es que nosotros no sabemos quién ha hecho esto, que lo cuente él, que ya tiene edad. Que ya tiene edad. Pero sin embargo Jesús lo que le responde al principio a esa pregunta que hacían los discípulos no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en Él, para que la gloria de Dios fuera manifiesta en Él. El ciego ya tenía una edad. Este ciego esperó desde su nacimiento hasta que la gloria de Dios se manifestó en su vida. También tardó. Pero vamos a leer una última vez el salmo del inicio y vamos a terminar. Mira lo que dice: pacientemente, Salmo 40, versículo 1, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Y dice, y esta es la última parte que no hemos analizado todavía: verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Verán esto
muchos. Iglesia, a lo mejor estás en un pozo de desesperación. Que se vea. Que cuando la gloria de Dios sea manifiesta en tu vida, en medio de tu pozo de desesperación, verán esto muchos. Y entonces temerán y confiarán en Jehová. No te importe ser vulnerable, porque a veces la vulnerabilidad es en ambientes de vulnerabilidad donde la gloria de Dios se manifiesta. Y si estás pasando por un momento difícil, dilo. Y si estás en un pozo de desesperación, dilo. A veces nos reservamos, no, ¿para qué voy a decir yo mi situación? Ay, qué vergüenza. Ay, no, ¿para qué yo voy a estar en este pozo y que todo el mundo se dé cuenta y no sé qué? No, perdóname. Pero puedes ser vulnerable. Y puedes dejar. De hecho, probablemente otra cosa que tendrás que trabajar, si no estás dispuesto a ser vulnerable para que la gloria de Dios sea manifiesta en tu vida, probablemente sea el orgullo. Podemos hablar de ello, porque el tema del orgullo da para rato. Pero qué necesario es que seamos vulnerables. ¿Para qué? Para que precisamente pase esto, que cuando saben todos que tú estás en un pozo de desesperación, al ver la gloria de Dios manifestarse en tu vida, lo que van a hacer es que van a creer en el Señor como creyeron cuando Jesús se manifestó resucitando a Lázaro. Y no solo eso, sino que en medio del pozo de la desesperación, cuando el Señor te saca de ahí, si muchos han visto lo que te ha sucedido, verán esto muchos, y en el nombre de Jesús temerán su nombre, tendrán temor de Dios y confiarán en Jehová. A causa de la gloria que será vista por lo que Dios hace en tu vida, lo verán muchos. Lo verán muchos. Es más, necesitamos que lo vean muchos para poder traer a los pies del Señor fruto, más fruto y mucho fruto. Lo verán muchos y temerán y van a confiar en el Señor. Eso es fruto. Hay un texto en el Salmo 126. A mí me encanta y lo repito y lo declaro y lo digo y lo oro y lo todo. Dice: cuando Jehová hiciere volver, Salmo 126, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, dice: seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza, y dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con esto, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Todo esto sucederá. Tardó tiempo esa cautividad en ser liberado el pueblo de Israel de Egipto. Claro que sí. ¿Cuántos años estuvo esclavo de Egipto? Unos cuantos. 400 años. Vaya que sí tardó. Pero cuando eso suceda, cuando haga volver de la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan, y nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza, y dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Dios con estos, grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros. Estaremos alegres. Estaremos alegres. Todo esto sucederá a causa de la gloria de Dios en tu vida. Iglesia, Dios quiere glorificarse. Dios quiere glorificarse. Dios quiere glorificarse. Pero seamos esa iglesia a través de la cual Él se manifiesta. Esa iglesia que espera con paciencia.